Vayan conmigo a el libro de los Gálatas, la carta a los Gálatas, capítulo 4, versículos del 8 al 31. Gálatas 4, versículos 8 al 31. Para los que nos visitan, nosotros practicamos lo que es la predicación expositiva. Vamos libro por libro, versículo por versículo, mostrando todo el consejo, dando todo el consejo de Dios, que es la palabra del Señor, para que la iglesia crezca conforme a la imagen de Jesucristo. Así que, si ya lo tienen, digan un fuerte amén. Y leemos la palabra del Señor, que dice así: pero en aquel tiempo, cuando ustedes no conocían a Dios, eran siervos de lo que por naturaleza no son dioses. Pero ahora que conocen a Dios, o más bien, que son conocidos por Dios, ¿cómo es que se vuelven otra vez a las cosas débiles, inútiles y elementales a las cuales desean volver a estar esclavizados de nuevo? Ustedes observan los días, los meses, las estaciones, los años. Temo que quizás he trabajado en vano por ustedes. Les ruego, hermanos, háganse como yo, pues yo también me he hecho como ustedes. Ningún agravio me han hecho, pero saben que fue por causa de una enfermedad física que les prediqué el evangelio la primera vez. Y lo que para ustedes fue una prueba en mi condición física, que no me despreciaron ni rechazaron, sino que me recibieron como un ángel de Dios, como a Cristo Jesús mismo. ¿Dónde está pues aquel sentido de bendición que tuvieron? Pues testigo soy en favor de ustedes, de que de ser posible se hubieran sacado los ojos y me lo hubieran dado. Me he vuelto por tanto enemigo de ustedes al decirles la verdad. Algunos le tienen celo, no con buena intención, sino que quieren excluirlos, a fin de que ustedes muestren celo por ellos. Es bueno mostrar celo con buena intención siempre, y no solo cuando yo estoy presente con ustedes. Hijos míos, por quienes vuelvo a sufrir nuevamente dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en ustedes, quisiera estar presente con ustedes ahora y cambiar mi tono, pues estoy perplejo en cuanto a ustedes. Díganme, los que desean estar bajo la ley, ¿no oyen la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la sierva y otro de la libre. Pero el hijo de la sierva nació según la carne, y el hijo de la libre por medio de la promesa. Esto contiene una alegoría, pues estas dos mujeres son dos pactos. Uno procede del monte Sinaí, que engendra hijos para ser esclavos, y este es Agar. Ahora bien, Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, porque ella está en esclavitud con sus hijos. Pero la Jerusalén de arriba es libre. Esta es nuestra madre, porque escrito está: regocíjate, oh estéril, la que no concibes, prorrumpe y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Y ustedes, hermanos, como Isaac, son hijos de la promesa. Pero así como entonces el que nació según la carne persiguió al que nació según el Espíritu, así también sucede ahora. Pero ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la sierva y a su hijo, pues el hijo de la sierva no será heredero con el hijo de la libre. Así que, hermanos, no somos hijos de la sierva, sino de la libre. Amén. Padre amado, damos gracias por tu palabra. Señor, ayúdanos, Señor, a nosotros poder comprender tu palabra, comenzando por este servidor y a mis hermanos aquí presentes, que tu palabra haga el trabajo por el cual fue enviada. Ayúdanos, Señor, a comprender el mensaje que tienes para hoy, esta mañana. Que tu Espíritu Santo obre
a través de este siervo inútil. Y los corazones de la iglesia estén abiertos a escuchar tu palabra, para que puedan implementarla, hacerla suya, y no ser oidores olvidadizos como aquel que ve su rostro en el espejo y se olvida de él cuando se va, sino que seamos hacedores de tu palabra para tu gloria. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Puedes sentarse, iglesia. Había una vez una historia de un muchacho, un señor llamado Samuel, y él estuvo viviendo en la era post-esclavitud en Carolina del Sur, y él pasó la mayor parte de su vida siendo esclavo, trabajando en un cultivo de algodón, en una finca de algodón. Y aunque él fue liberado porque ya había sido la abolición a la esclavitud, él permaneció, aunque físicamente estaba libre, mentalmente se quedó esclavizado. Él seguía viviendo en la misma choza en donde él vivía cuando era esclavo. Siguió trabajando en el mismo lugar en donde trabajaba. Ahora pues tenía un salario mínimo, salario pequeño. Mientras que otros esclavos decidieron moverse de ciudad, comenzar negocios. Algunos hasta compraron tierras. Samuel, sin embargo, se quedó allí y no cambió nada. Los aldeanos del lugar lo miraban con compasión y lástima y se preguntaban por qué él no había cambiado. Si era libre, ¿por qué no obraba y no operaba con la libertad que tenía? Y al igual que Samuel, muchos de nosotros, luego de haber sido salvados por la gracia de Dios, nos volvemos nuevamente a buscar la aceptación de Dios por medio de nuestras obras y nuestro desempeño. Nos volvemos esclavos de la disciplina, de nuestra tradición, de nuestro desempeño. A veces tenemos hasta el falso pensamiento que nuestra seguridad de salvación está basada en cómo actuamos como cristianos. Es difícil de aceptar esto, mi hermano, muchas veces, porque el orgullo no nos deja darle el paso a Dios de que es Él el que inició, el que nos salvó y el que nos va a redimir al final. Nosotros queremos tener alguna participación ahí, algún mérito queremos buscar. Y esto es precisamente lo que Pablo está tratando de llevarle a los Gálatas, y lleva todos estos capítulos llevando a los Gálatas en una dirección, a ellos regresar al evangelio de la gracia que él les había predicado. Si se recuerdan, en el capítulo 1 está la clave de toda esta carta. En el versículo 6 él dice: me maravillo de que tan pronto ustedes hayan abandonado a aquel que los llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Versículo 7 refuerza esto, dice que en realidad no es otro evangelio, sino que hay algunos que los perturban a ustedes y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Pero si alguno de nosotros o un ángel del cielo le anuncia otro evangelio contrario al que le hemos anunciado, sea maldito. Y este era el problema de los Gálatas. La carta de los Gálatas fue escrita como como el 50 y pico después de Cristo. O sea, Cristo se había muerto hace poco. Y el evangelio había sido introducido ahí en los Gálatas. Habían sido llevados para el evangelio de la gracia de Dios. Y tan rápido se habían desviado. Tan rápido se habían movido de la gracia y del evangelio verdadero a seguir un evangelio falso. Así que Pablo lleva toda esta carta hablándonos de esto. Y en este particular pasaje que tenemos hoy, el tema principal es la libertad cristiana versus la esclavitud espiritual.
Él quiere llevarlos a que ellos vean que somos nacidos de nuevo por medio del Espíritu y no por nuestros deseos o por nuestro esfuerzo. Y Pablo pasa en esta carta entonces a recordarles a ellos la vida pagana que ellos vivían cuando antes de tener a Cristo. Hace un contraste entre en la historia de Abraham, entre Agar y Sara, para que ellos reconsideren el estar tratando de vivir bajo la ley versus vivir bajo la gracia. Y el punto que Pablo quiere traer es que en Cristo hemos sido liberados de esta esclavitud y no tenemos que volver de nuevo a tratar de ganarnos el favor de Dios por medio de nuestras obras. Él les dice: somos hijos de la promesa, no hijos del esfuerzo humano. Nuestro nuevo nacimiento es un milagro, no es por orden natural. Y es que Pablo se preocupaba por los Gálatas, se preocupaba, como bien dice en el versículo 11, porque su ministerio haya sido en vano. Que los Gálatas hayan abandonado la libertad de Cristo, dependiendo de sus obras, cayendo nuevamente en esclavitud espiritual. Y es que, mi hermano, las consecuencias de la esclavitud espiritual son terribles y son progresivas, ¿no? Primeramente hay un alejamiento de la gracia de Dios. Se pierde de vista el enfoque hacia lo que Dios ha hecho para enfocarnos en nuestro propio esfuerzo. Eso nos quita la libertad, la verdadera libertad. Ahora estamos atrapados en nuestra autojustificación, en nuestro desempeño, que nos lleva entonces a la frustración espiritual, porque nos frustramos tratando de buscar la aprobación de Dios a un estándar que no podemos alcanzar. Inevitablemente terminamos, como en Gálatas 5:15, viviendo en la carne, teniendo pleitos, enemistades, devorándose unos a otros, conflictos y divisiones en medio de la iglesia. Ese es el resultado de no comprender y vivir tratando de ganar el esfuerzo que Cristo ganó. Así que Pablo comienza la carta entonces llevándolo de nuevo a recordar su vida anterior a estar con Cristo. Y él lo quiere llevar a recordar, no como este recuerdo morboso que nos puede llevar Satanás a veces a nosotros recordar y quedarnos ahí sumisos en ese pecado en el que estábamos. No, él lo que quiere es que ellos vean cómo han sido liberados en Cristo de lo que antes hacían cuando ellos estaban sumidos en sus prácticas y creencias paganas. Son rituales y creencias que formaban su vida. Y Pablo quiere advertirle de eso. Y le dice en el versículo 8: pero en aquel tiempo, cuando ustedes no conocían a Dios, eran siervos o esclavos de los que por naturaleza no son dioses. Y es que, mis hermanos, la idolatría no se trata solo de adorar imágenes o ídolos. La verdadera idolatría es cuando se coloca cualquier cosa por encima de Dios. Y esto nos lleva a una esclavitud espiritual. ¿Y por qué nos lleva a una esclavitud espiritual? Porque lo que adoramos se convierte en nuestro Señor y nuestro amo. ¿Te recuerdas cuando Jesús dijo: ustedes no pueden amar a dos señores? Amarán a uno y aborrecerán al otro. Si nosotros tenemos ídolos en nuestras vidas, esos ídolos van a tomar la posición de Dios y nos va a alejar de la relación que tenemos con Dios. Y esta ha sido una tendencia humana desde siempre. Las personas siempre han tratado, el ser humano siempre ha tratado de ganarse el favor de Dios o su salvación a través de sus propias acciones o méritos, en lugar de depender de la gracia de Dios. Es contrario al pensamiento humano la gracia de Dios. No, yo tengo que hacer algo yo tengo que hacer. Es tendencia humana. Y nos engañamos en nuestra autojustificación. Terminan confiando en sus propias obras. Terminan confiando en una religión falsa y se alejan cada vez más de la verdadera relación con Dios.
Y es que podemos ver aquí que él le dice, ¿cómo es que se vuelven otra vez a los débiles, inútiles y mentales rudimientos de este mundo, a los cuales desean volver nuevamente a estar esclavizados? Y a veces uno lee esto y dice, pero ¿cómo es que ellos volvieron? Ellos son gentiles. Y aquí está diciendo que están siguiendo la ley mosaica. ¿Por qué como que vuelven de nuevo? ¿Sí? ¿No eran judíos? Sencillo, mis hermanos. Ellos hacían cosas cuando ellos estaban en el mundo, adorando a sus dioses paganos, en lo que ellos guardaban unas ciertas fiestas, guardaban días, guardaban meses, guardaban ciertas cosas. Entonces ahora era fácil hacer lo mismo, volver para atrás, pero pensando que estamos agradando a Dios y aceptando, y Dios me acepta por estos ritos que yo estoy haciendo. Por eso que Pablo dice, ustedes observan los días, los meses, las estaciones, los años. Temo que quizás he trabajado en vano por ustedes. Pero el versículo 9, anterior a eso, dice, pero ahora que conocen a Dios, o más bien que son conocidos por Dios. ¿Cuál es la implicación aquí? Implica que no tan solo ustedes creen que ustedes conocen a Dios, sino que Dios los conoce a ustedes. Dios los salvó a ustedes. Esto debe cambiar su visión en cuanto a su vida cristiana. El ser conocido por Dios, el tener una relación con Dios, en nosotros entender que hemos sido justificados plenamente y aceptados por Dios, nos da libertad verdadera de la idolatría y la esclavitud religiosa. Eso es lo que Pablo quiere decirle a ellos. ¿Cómo es posible que ustedes vuelvan para atrás si han sido conocidos por Dios? Y Pablo pasa de este tono bien alto que lleva todo este tiempo, tono fuerte, que algunos podrían decir hasta regañadientes, que está diciéndole, a pasar un tono más pastoral. Y esto es como un padre, después de regañar a su hijo, y tal vez es severo en su disciplina, pero un buen padre después quiere que el hijo razone con él y llevarlo a razonar, a reconsiderar lo que él está diciendo. Considera lo que te estoy diciendo, lo que Pablo le está diciendo a ellos. Consideren esto. Dice, les ruego, hermanos, háganse como yo, pues yo también me he hecho como ustedes. Ningún agravio me han hecho. Pablo está recordándoles cómo vivía y predicaba el evangelio cuando él estaba con ellos. Y lo está llevando, consideren esto, vuelvan de nuevo a su fe sencilla y genuina en Cristo. Ustedes no me han hecho ningún agravio. Los Gálatas trataron a Pablo, dice bien claramente aquí, que lo recibieron como un ángel de Dios, como si fuera Cristo Jesús mismo. Vuelvan, está diciendo Pablo. ¿Dónde entonces le dice? ¿Dónde está pues aquel sentido de bendición que tuvieron? Y aquí es donde algunos piensan que cuál enfermedad o alguna enfermedad pudo haber tenido Pablo. Dice, pues testigo soy en favor de ustedes de que ser posible se hubieran sacado los ojos y me los hubieran dado. Y es importante esto, porque el versículo 13 dice, pero saben que fue por causa de una enfermedad física que les prediqué el evangelio por primera vez. Y aquí es importante esto, mis hermanos, y subrayen esto: por causa de una enfermedad física fue que les prediqué el evangelio la primera vez. El cristiano se enferma. Pablo, que sanaba a otros, se enfermó. Esto destruye este evangelio de la prosperidad y de que si estamos enfermos es por falta de fe, algo malo hicimos. Pablo estaba enfermo, y por causa de esa enfermedad física él tuvo que probablemente detenerse, quizás en su viaje hacia donde iba, detenerse en Galacia
Y ahí fue que les predicó el evangelio. Y de ahí nació la iglesia de los Gálatas. Y por eso tenemos el libro de los Gálatas o la carta de los Gálatas que tenemos hoy. Por causa de una enfermedad. Así que podemos ver que Dios utiliza todas las cosas para bien. Donde otros ven obstáculos, Pablo vio oportunidades. Una enfermedad cambió sus planes, pero se convirtió en una plataforma para llevar el evangelio. Así que, mis hermanos, las adversidades no son barreras para compartir la palabra de Dios. Si estás pasando por diferentes situaciones, enfermedades, problemas, como sé que muchos de aquí estamos, puede ser el medio perfecto para expandir, para llevar el evangelio en este momento de dificultad. Y puede ser el medio por el cual Dios use tu enfermedad para hacer prosperar su causa. Pero ¿qué pasa? Se ve aquí un giro entonces en el que él empieza a hablar nuevamente de estos judaizantes, de estos falsos maestros, a diferencia de él, que él fue con amor a traerles a ellos el evangelio. Se ve uno en el versículo 17 que dice: algunos le tienen celo, no con buena intención, sino que quieren excluirlos a fin de que ustedes muestren celo por ellos. Y aquí podemos ver una táctica más del judaizante, que se recuerdan que habíamos hablado en las predicaciones pasadas. Estos falsos maestros lo que buscaban era la admiración y la obediencia de los Gálatas, probablemente usando halagos como herramientas para manipular. Ellos buscaban ellos tienen una necesidad de reconocimiento, pero claramente ellos no tenían un enfoque en el evangelio. Sin embargo, Pablo, él no buscaba seguidores personales como ellos sí buscaban. Ellos buscaban seguidores, personas que los halagaran, personas que se movieran por ellos. Él se centra, y el ministerio de Pablo, en señalar a Cristo y apuntar a la gloria de Cristo. Y es importante esto, mis hermanos, porque el verdadero ministerio va a apuntarte a depender de Cristo y no depender del líder o del pastor. El falso pastor te va a llevar a depender de él, a que no puedas hacer nada sino por medio del pastor. Hay iglesias que tienen que pedirle permiso para todo, para el pastor. Cualquier cosa que vayan a hacer. Y no es que no se comuniquen con el pastor, sino es una dependencia que no es saludable y no las apunta a Cristo. Y no las ayuda a crecer a la imagen de Cristo. Ellos querían, los falsos maestros manipulaban a los Gálatas para que ellos fueran dependientes. Y por eso Pablo está diciendo, es bueno mostrar celo, en el versículo 18, es bueno mostrar celo con buena intención siempre. Y no solo cuando yo estoy presente con ustedes. O sea que eran bien sigilosos, ¿eh? Cuando estaba Pablo, parecían que estaban con Pablo. Qué bueno, buen mozo. Ellos estaban con él. Y parecía que estaban todos en armonía. Sin embargo, cuando se iba Pablo, entonces acreditaban a Pablo para ellos tomar el lugar de eminencia en la iglesia. Entonces, él continúa y dice: hijos míos, por quienes de nuevo sufro dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en ustedes. Y esto es precisamente lo que hace un pastor que ama a la grey del Señor. Es como una madre que sufre dolores de parto porque quiere que su hijo sea formado, y en este caso sea formado a la imagen de Cristo. Pero una madre no quiere que su hijo crezca ahí y se vuelva grande dentro de él, sino quiere parirlo para que él crezca como un hombre, una mujer independiente y que pueda valerse por sí mismo. De igual forma, el buen pastor
el pastor que ama la grey del Señor, quiere que las ovejas crezcan a la imagen de Cristo. Y que no recurran a Él para todo, sino que recurran a Cristo, que aprendan a depender de Cristo. En cambio, los falsos maestros quieren todo lo contrario. Quieren crecer y tenerlos cerca, que no crezcan mucho, para que sigan dependiendo de ellos. Así que él continúa y dice: quisiera estar presente con ustedes ahora. Quisiera cambiar mi tono, pero estoy perplejo cuanto a ustedes. ¿Cómo es que tan rápido ustedes se han ido del evangelio al cual les enseñé todo este tiempo para buscar un evangelio diferente? ¿Cómo es posible? Y ven aquí el ruego pastoral de este pastor por sus ovejas. Yo quisiera no hablarles de esta forma. Yo no quisiera hablarles de esta forma, pero no me han dejado otra opción. No me han dejado otra opción. Estoy perplejo cuanto a lo que ustedes están haciendo. Entonces pasa al versículo 21 y uno vemos esto a veces y dice: ¿y por qué Pablo pasa a hablar de esta alegoría o esta historia de Abraham de momento como tan abrupto? Y es que, mis hermanos, en el esfuerzo de Pablo por querer guiar y pastorear a los Gálatas, él los quiere persuadir por lo mismo que ellos están siguiendo. Es decir, y quiere que ellos reconsideren su elección en estar bajo la ley, en confiar en la ley para su aceptación delante de Dios. Pablo está utilizando un enfoque pedagógico. Muchas de ustedes que son maestras, está tratando de enseñarle como una maestra a sus niños la diferencia que hay entre vivir bajo la ley y vivir en la libertad de la promesa en Cristo. Pablo quiere que los gálatas piensen cuidadosamente acerca de la elección que están haciendo. Él quiere que entiendan que la fe en Cristo es mucho mejor porque ofrece gracia, libertad, salvación, y la ley no puede ofrecer nada de eso. Al contrario, la ley contradice la propia posición que tenían los gálatas. Por eso es que él dice: díganme entonces, vamos a razonar, díganme, los que desean estar bajo la ley, ¿no oyen la ley? ¿Qué es lo que dice la ley? Que los que hacen tales cosas por esas vivirán. Pero ustedes no las pueden hacer, ¿o sí? No pueden. Pues la ley contradice lo que ustedes están haciendo. Es irónico, ¿no? Le está trayendo una ironía, le está diciendo: esta ley que ustedes se quieren justificar es la misma que los está condenando a ustedes. ¿Por qué ustedes siguen tratando de ser justificados por la ley? De confiar en la ley. La ley desafía la visión de que es el principal medio para la justificación ante Dios. No puede ser. Y Pablo vuelve a razonar de otra manera y les presenta la historia de Abraham. Ustedes se recuerdan en Génesis 16, cuando Abraham, el padre de la fe, creyó a Dios. Dios le dijo que le iba a dar una descendencia. Mira las estrellas, como las estrellas del cielo, mira la arena del mar, si la puedes contar. Y a Abraham, ¿qué dice? Creyó y le fue contado por justicia, ¿verdad? Pero el padre Abraham, el padre de la fe, en un momento dado, su esposa vio que la promesa no se cumplía, se tardaba. Y ella dice: estamos tratándolo, yo estoy ya vieja, tú eres viejo, todos somos viejos, no podemos tener hijos, así que aquí yo tengo una esclava, Agar, llégatela a ella, en otras palabras, ten relaciones con ella, para que el hijo que salga de ahí sea entonces el heredero de la promesa, porque de alguna manera tiene que llegar. Y Abraham accedió y se acostó con ella,
tuvieron el hijo que se llamaba Ismael, y años más tarde entonces se cumple la promesa, y entonces Sara queda embarazada del hijo prometido de Dios, que era Isaac. Y entonces Pablo quiere entonces traer esto para que ellos entiendan qué es lo que significa y cuál es verdaderamente la descendencia de Abraham a la que ellos estábamos refiriendo. Porque esto es lo que los judaizantes le estaban trayendo a ellos. Nosotros somos descendientes de Abraham, por lo tanto tenemos que circuncidarnos, por lo tanto tenemos que guardar la ley. Y Pablo entonces les trae esto para que ellos puedan ver qué es lo que significa realmente ser hijo de Abraham y qué es lo que significa realmente ser hijo de Agar. Él dice: pero el hijo de la sierva nació según la carne, y el hijo de la libre por medio de la promesa. En otras palabras, el hijo de la sierva nació por medio natural, por el esfuerzo humano. No fue un milagro, fue algo providencial, pasó, pero es algo natural, es el orden natural de que nacen todos los hijos. Y esto es una alegoría en el sentido de que representa que fue por el esfuerzo humano que ese hijo nació. Mas sin embargo, Isaac no nació por el esfuerzo humano, nació por la promesa. Fue un milagro de Dios. Y este milagro de Dios representa el nuevo nacimiento, el milagro de la salvación que nosotros tenemos por medio de Cristo. No es por el esfuerzo humano de nosotros, sino es por medio de Cristo que nosotros hemos sido nacidos de nuevo, por medio de la fe en Él, no por nuestro esfuerzo. Así que, Gálatas, ustedes si siguen haciendo y buscando su aceptación con Dios por medio de sus esfuerzos, ustedes en realidad están siendo hijos de Agar, no hijos de Sara. Ustedes son descendientes de Ismael y no de Isaac. Porque si recuerdan, en el capítulo 3, en el versículo 7 dice: por tanto sepan que los que son de la fe, estos son hijos de Abraham. No los hijos físicos, no los descendientes físicos, sino los descendientes por la fe. O sea, todos nosotros. Y Pablo quiere entonces que entiendan eso, para que ellos vean la realidad y entiendan la realidad de que si nosotros fuimos nacidos por un milagro, ¿cómo ahora nosotros vamos a volver a tratar por nuestro esfuerzo de mantener nuestra salvación o de buscar algún agrado delante de Dios cuando nunca lo pudimos hacer? ¿Cómo vamos a volver a hacer eso? Y eso es lo que es la religión, mis hermanos. La religiosidad se centra en las obras humanas. Sin embargo, el evangelio se centra en la gracia de Dios. Todos necesitan el evangelio. Desde los más religiosos hasta los más liberales, todos necesitan la gracia de Dios. Entiendan, mis hermanos, los religiosos, los hijos de Ismael, están rechazando a Jesús como el Salvador, porque todas sus obras son esfuerzos para merecer el favor de Dios. Su propio mérito es su Salvador, no Cristo. Cristo puede ser un ejemplo, un buen ejemplo, un ayudante, pero Cristo no es su Salvador, es su mérito. Tanto los religiosos como los no religiosos necesitan el evangelio de la gracia. Ambos intentan ganar el favor de Dios, manteniendo su independencia de Él, en lugar de reconocer su necesidad de salvación por gracia a través de Cristo. Ambos buscan por su propio esfuerzo ganarse la salvación. Gracias, mi hermano. Ambos buscan por su esfuerzo ganarse la salvación. Los dos necesitan el evangelio de la gracia. Y versículo 29, terminando, dice: pero así como entonces el que nació según la carne persiguió al que nació por el Espíritu,
Así también sucede ahora. Y es que aquellos que se justifican a través de sus propias obras, como Ismael, ellos suelen perseguir a Isaac, a los que se basan en la gracia. Porque el evangelio amenaza su propio esfuerzo. ¿Me estás diciendo que mi esfuerzo, lo que yo llevo haciendo todo este tiempo, no vale nada? Sí, eso es lo que te estoy diciendo. Pues eso amenaza. Rompe su cimiento, le sacan la tela por debajo de los pies, se quedaron sin fundamento. Amenaza su seguridad. ¿Y cuál es entonces el resultado? Versículo 30. ¿Pero qué dice la Escritura entonces? ¿Qué dice la Escritura de aquellos que confían en su obra para su aceptación delante de Dios? Dice: echa fuera a la sierva y a su hijo, pues el hijo de la sierva no será heredero con el hijo de la libre. Así que, hermanos, no somos hijos de la sierva, sino de la libre. Serán echados para siempre de la presencia de Dios. Por nuestro esfuerzo no podemos agradar a Dios. Tenemos que reconocer nuestra incapacidad para la salvación y confiar únicamente en la obra de Cristo. Así que, ¿cómo aplicamos esto? Ya vimos todo el capítulo, todos estos versículos, y esto está bueno, entiendo esto, y quizás se pregunte: yo entendí esto, pero está bien, los Gálatas estaban como perdidos, pero ¿qué esto me toca a mí hoy? Primeramente, debemos quitarnos de la mente que los problemas de los Gálatas no son relevantes para nosotros hoy. Eso es lo primero. Se ve diferente, pero en realidad enfrentamos el mismo problema el día de hoy. Si consideras por un momento, si usted cree que asistir a la iglesia, cantar canciones, leer y estudiar la Biblia es como vas a trabajar para ganarte el favor de Dios, estás en el mismo plano que millones de hindúes hoy día. Millones de hindúes que se inclinan a sus dioses. Si tu cristianismo es un checkmark para sentirte bien contigo mismo, para salvarte el pellejo en el día de juicio, entonces tu cristianismo no es diferente de cualquier otra religión y te condenará al final. Hermanos, lo que Pablo nos está mostrando aquí es una táctica del diablo, tan vigente en el primer siglo como ahora en el siglo XXI. Sutilmente nos engaña sin que nos demos cuenta. Es una táctica de Satanás. ¿Pero cómo que una táctica de Satanás? ¿Qué pasa si te digo que la estrategia de Satanás no es tentarte a hacer el mal, sino empujarte a hacer el bien, pero con una motivación errada? ¿Qué pasa si te digo que Satanás quiere en realidad que tú vayas a la iglesia, que seas líder en la iglesia, que seas líder en un grupo, que enseñes, que seas maestro de la escuela de niños, que lideres tu hogar de manera recta, que hagas todas estas cosas siempre y cuando pienses que al hacer estas cosas estás trabajando para acercarte a Dios y ser aceptado delante de Dios? Y quizás me dirán: yo oro. Oh, sí, qué bueno, los musulmanes también oran. Muchas veces, mucho más que tú. Pero yo voy a adorar. ¿Qué? Los hindúes también adoran y lo hacen todo el día. Pero yo estudio la Biblia. Bien, los testigos de Jehová estudian la Biblia. Y muchos de ellos se saben la Biblia mucho más que nosotros y nos la citan mucho más que el cristiano. Pero yo voy a las misiones. Bien, qué bueno. Los mormones lo hacen y lo hacen por gran cantidad de años de su vida. Si tu cristianismo consiste en tener una religión para hacerte bien delante de Dios, entonces es como si te entregaras a las religiones paganas del mundo. No hay diferencia. Pero el cristianismo es totalmente diferente a estas religiones.
En lugar de hacernos esclavos de la religión, somos hijos en relación con Dios. Versículo 9. Somos conocidos por Dios. Somos hijos de Dios. ¿Por qué entonces viviríamos nuevamente como un esclavo de la religión, confiando en nuestra religión, en nuestro esfuerzo? Cuando somos hijos en relación con Dios, Dios nos conoce íntima y personalmente. Él entregó a su Hijo para vivir. Él vino a la tierra, su Hijo vino a la tierra para vivir la vida perfecta que tú y yo no podíamos vivir, y morir en la cruz para recibir el castigo que tú y yo no podíamos pagar. ¿Por qué ahora yo estoy volviendo de nuevo a tratar de buscar aceptación delante de Dios? Somos personas libres que ya no estamos sometidas a este mundo, mi hermano. No vivimos como todos los demás, ni vivimos como los demás viven. Y esto es importante, mis hermanos. Yo no estoy diciendo que no se obedezca a la ley. Yo no estoy diciendo que el cristiano no desecha la ley. Eso no es lo que estoy diciendo, todo lo contrario. El cristiano obedece a la ley, pero el motivo del cristiano es por agradecimiento a lo que Dios ya hizo por nosotros. Y si ese fruto no está, lo que deja ver es entonces que la persona que se dice cristiana no lo es. Pero es una raya sutil de nosotros hacerlo por agradecimiento a Dios, que hacerlo por buscar aceptación con Él. No podemos ser aceptos. Nuestras buenas obras son como trapos de inmundicia delante del Señor. Recuerden, mi hermano, somos hijos que viven para un Padre que está preparando un lugar para nosotros en un hogar celestial. Y esto cambia todo en nuestras vidas. Cambia todo para nosotros en este mundo. Y el versículo 16, Pablo dice: me he convertido en nuestro enemigo al decirles la verdad. Mi hermano, todo lo que hemos estado hablando, todo lo que le estoy diciendo ahora, uno no lo tomen como que para otro, tómelo para uno mismo. Todos nosotros tenemos de legalista. Es difícil mantenernos en el medio. Muchas veces nos vamos por un extremo, somos legalistas, nos vamos para el otro y somos liberales. Difícil quedarnos centrados en donde tenemos que estar, en el carril del medio. Esta amonestación de parte de Pablo venía del amor, provenía del amor. Parece fuerte, difícil, pero una amonestación que viene de un corazón pastoral que quiere que sus hijos espirituales anden por el camino correcto. Y los pastores y los líderes tienen que tomar esa decisión de buscar ser populares o ser fieles. Y no es fácil. A veces pararse a decir la verdad no es fácil. Como dicen, hay que tener cuero duro para decir eso, y a veces caer mal. Y no, uno no quiere caer mal, pero es la verdad de Dios a veces la que cae mal, y nos toca predicarla. Estoy sufriendo de nuevo dolores de parto por vosotros hasta que Cristo sea formado en vosotros. El anhelo de Cristo es que sea formado en ellos, a pesar del dolor y del compromiso que esto requiere. Y mi hermano, es doloroso, pero vale la pena el resultado. Así que, finalizando, mis hermanos, ¿eres esclavo o eres hijo? Pablo nos muestra dos grupos de personas: los que aún no son hijos de Dios y siguen siendo esclavos de las cosas de este mundo, los hijos de Ismael, y los que hemos sido adoptados como hijos por la fe en Cristo, los hijos de Sara, Isaac. ¿Somos esclavos o somos hijos? Hijos de la esclavitud, estamos todavía esclavizados a los rudimientos de este mundo, esclavizados a la religión, esclavizados al esfuerzo propio, o hemos confiado en la gracia de Dios y seguimos confiando en la gracia de Dios. Y nuestra seguridad no está en nuestro esfuerzo, ni nuestro desempeño, ni nuestras obras, sino
en la obra de Cristo. Recuerden, mi hermano, que Cristo hizo posible que usted y yo seamos adoptados como hijos de Dios por el milagro del nuevo nacimiento. No por nuestro esfuerzo, no por nada que hubiéramos hecho, no por lo valioso que creamos que seamos, no porque Dios vio algo en mí, no vio nada en ti. Lo vio en su Hijo, no en ti. Por el puro afecto de su voluntad fue que nosotros hemos sido salvados por su gracia, pura gracia. Así que, mi hermano, para concluir, oremos para que podamos comprender nuestra posición en Cristo, que cuando hagamos lo que hagamos nos consideremos como siervos inútiles, y lo hacemos por lo que Cristo ya hizo, ya pagó por todo eso, y nosotros en agradecimiento hacemos lo que estamos haciendo. Reconozcamos y seamos honestos con nosotros mismos. No hay nada más importante que tu estatus delante de Dios. ¿Eres esclavo o eres libre? ¿Eres esclavo o eres libre? Sé sincero contigo mismo. Y que Dios nos dé la misma pasión que Pablo tenía por los Gálatas, de que todos seamos conformados a la imagen de Cristo. De que mi hermano seamos conformados a la imagen de Cristo y tengamos un compromiso diario por caminar con Dios, sabiendo que somos aceptados delante de Dios por lo que Cristo ya hizo. Así que los dejo con esta pregunta: ¿eres esclavo o eres hijo? Considera esto. No lo dejes pasar. Oremos al Señor. Padre Santo y Dios bueno, venimos delante de ti, Señor, humillados, reconociendo que estamos donde estamos por la gracia tuya, por ese regalo inmerecido que nos has dado en Cristo Jesús. Porque nada de lo que tenemos, de lo que somos, es por nosotros mismos, sino por tu pura gracia. Porque todas las promesas que tenemos en ti han sido compradas a precio de sangre, por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Ayúdanos a poder comprender dónde estamos parados. Si estamos confiando en nuestras obras para nuestra salvación delante de ti, y andamos en camino de perdición, andamos camino al infierno, pensando que vamos camino al cielo. Ayúdanos a poder reconocer que solamente confiando en la obra de Cristo es que nosotros podemos ser salvos, y que vivamos como tal, que vivamos con el gozo de la libertad que tenemos en Él, por la gracia tuya, en Cristo Jesús. Amén. Cantemos.